Un saludo cordial para todos y para ustedes especialmente. Sí, zona 6 está comprendida por las provincias de Cañar, Azuay y Morona, Santiago. Muy bien, ¿cómo está el tema de la vialidad después de estos días que hemos tenido nuevamente casi incomunicados el día de ayer? Sí, complicado. Estamos atendiendo una situación bastante compleja por, digamos, la falta de mantenimiento vial que se ha dado durante los últimos años, la falta de intervención integral en algunos casos también, y obviamente las condiciones climáticas que no nos ayudan para nada. Muy bien, actualmente ¿en qué situación estamos? La provincia de Azuay, ¿ya superaron los problemas que se generaron de hecho el día de ayer? Estamos con las vías Cuenca, Molleturo, El Empalme parcialmente habilitada, tenemos un carril habilitado, y también en la Cuenca Girón Pasaje igual habilitada, pero de manera parcial, hay que conducir con precaución, ¿no? Estas dos vías han generado, sobre todo en estos últimos meses, inconvenientes reiterados. La condición de lluvia, decía, que además es continua en algunos casos, o de varias horas, lo que hace es saturar el suelo de digamos, un conglomerado de material que se satura y que lamentablemente después se desliza, ¿no? No hay una intervención en los taludes. En el caso de la Cuenca Girón Pasaje son 29 puntos críticos identificados ya y que necesitan intervenirse, pero no con un recapeo, ni un bacheo, ni un asfalto. ¿Cómo se lo ha venido haciendo? Lo que se ha hecho es gastar recursos, lamentablemente. Ahí hay que hacer una intervención integral, que es lo que ya está planificado para poder tener una solución definitiva. Muy bien, usted lo ha dicho, ya está planificado. Ahora, ¿cuándo es de que se asientan estas planificaciones? Porque esto lo hemos escuchado desde hace cerca de unos 10 años atrás. Las planificaciones, las intervenciones, y nunca se concretan. ¿Qué tan difícil es que se concrete esto? Pues esto está como el hueso de Macanaki, creo que era, ¿no? En el estadio. La maldición de Macanaki. Sí, la maldición. El problema es que, vea, han pasado varios ministros cuencanos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, desde el último ministro, el exministro Cabrera, el exministro Paul Granda, estuvo en su momento Derlis Palacios. Boris Palacios también. Boris también estuvo encargado, y lamentablemente no se ha podido generar un cambio de fondo en las estructuras viales que son competencia del ministerio, es decir, de la red eso vial. Sí, de discurso. El uno viene a decir una cosa, le aumenta, es más o menos como el mensaje del teléfono, uno le saca, otro le pone, pero al final tenemos el mismo resultado, las vías hechas un desastre. Y sin el ánimo de justificarles en absoluto, hay un problema fundamental detrás de eso, segundo, y es el centralismo. Es un centralismo demasiado injusto, diría yo, para la zona, no solamente para el caso de la Azuay, Cañar, Morona, Santiago y quizás otras zonales u otras provincias, pero particularmente a la Azuay y a nuestra zonal le ha afectado demasiado, porque claro, siempre depende de la decisión política del ministro y también del presidente, de cómo se asignan los recursos. Ahora, hay una asignación de $104 millones que además en el boletín 118 que sacó el ministerio se hizo público, en donde están cerca de $30 millones que por emergencia debían ejecutarse y que lamentablemente no se ejecutaron. La emergencia terminó el 20 de este mes. El ministro tenía potestad de poder ampliarla. El ministro que ya se fue. El ministro que hoy estamos justo conociendo de su despedida, pues, entiendo que hay una nueva designación. No nos han confirmado todavía si se trata de César Ron, que es quien un medio de comunicación virtual ha dicho que será el nuevo ministro. No nos han informado, así que estamos a la expectativa del informe del presidente. Pero el ministro que ya se fue nos vino nuevamente a tomar el pelo, a mentirnos, y lo dijo en rueda de prensa, que sí, no se preocupen. Yo recuerdo que uno de los periodistas, el licenciado Freddy Aguay, pues siempre le puntualizó dos preguntas que al fin y al cabo salió mal parado el señor ministro, y nuevamente caemos en eso, porque vino a dar la rueda de prensa, llamaba a los medios de comunicación, se trataba de sacar por todos los lados esta presión social que existía, y al final se va el ministro Darío y nos deja igualmente las vías hecho un desastre.
y las asignaciones que todavía no están confirmadas, ¿no? Nosotros desde la subsecretaría, y esta ha sido honestamente, segundo, una lucha interna que tenemos con los técnicos, con la directora distrital de Azuay, con la ingeniera Verónica Molina, estamos insistiendo permanentemente a Quito o que se aprueben los estudios o que se designe el personal necesario o que se determinen desde la zonal los procesos de contratación, por ejemplo, que son necesarios, pero no tenemos esa posibilidad. Le decía, hay un centralismo, pero muy marcado y además que no permite que avancemos con los procesos que están planificados para el Azuay, ni con las emergencias. Muy bien, usted lo está diciendo, pero ¿por qué no dice esto un ministro que tiene un rango un poco más arriba, que está junto al presidente de la República? ¿Por qué no se sincera con la provincia de Azuay y deja de estar vendiendo humo, ingeniero? Porque lo que pasa en el Azuay se queda en el Azuay. Lamentablemente, y esto le estoy diciendo. Pero tenemos alguien me preguntaba ayer, hemos tenido ministro, y esa es la línea que hemos tenido ahora con el gobernador. Ojo, hemos hablado con el gobernador para decirle, aquí necesitamos hacer fuerza, pero no para solamente estar frente a la gobernación. Yo respeto muchísimo lo que hace la Asamblea Ciudadana por la vialidad. De hecho, soy parte de la Cámara de la Construcción, soy parte del Colegio de Ingenieros, he hablado con María Cristina García, que es su presidenta. Es más, yo le había planteado, María Cristina, lo primero que se tiene que poner aquí es delegación de responsabilidades. Un acuerdo ministerial lo puede resolver. Es decir, como eso también es algo que quiero contarle. En el kilómetro 49, que ha tenido varios criterios respecto a entrega de obra, fechas y presupuestos invertidos y la misma emergencia y los problemas con Molleturo en su momento, ahí sí se delegó al subsecretario de ese momento, a Luis Mario Barzallo, que es mi amigo y le quiero muchísimo y sé que ha hecho un gran esfuerzo por sacar adelante este problema. Claro, le delega el exministro Cabrera, le dice aquí está, tome un acuerdo ministerial y le estoy delegando responsabilidad penal, civil, administrativa, usted contrate por emergencia $8,5 millones para la intervención de un punto, la estabilización de un talud, ¿no? En $8,5 millones. Ahí, ¿cuál es mi criterio técnico? Primero, la variante, a mi entender, no cumple con las condiciones de transitabilidad, por un lado. Sin embargo, estaba ejecutada. Y lo que en este momento corresponde, segundo, es aperturar el tramo original, el tramo principal de vía. El que lo iban a hacer más adelante, porque hay cerca de tres trochas que han abierto, ¿no? Yo he recorrido eso y las he recorrido a estas tres especies de vías, que una es siguiendo la quebrada, la otra va en medio y la otra que sube a la montaña. ¿Cuál de estas? Porque la que va en el medio, usted sabe que se dirige hacia la otra punta, y esa dijeron, es muy grande y los 8 millones no nos alcanza, mejor cojamos y subamos directamente ahí. Eso es lo que pasó ahí. Lo importante era poder habilitar en el menor tiempo posible la vía principal, ¿sí? Eso, porque cualquier ruta alterna, mientras no se tenga un estudio de profundidad geológico, geotécnico, geofísico, no puede dar una solución definitiva. Pero como no había tiempo, porque la vía no puede cerrarse, primero se afecta a la población de Molleturo, dos, se afecta a todo el sector turístico, de restaurantes, comercial, la industria, incluso a la movilidad que necesitan las personas. Entonces hay que ver una solución en ese momento emergente. Aunque sea peligrosa. La variante no era el problema, la variante ha sido un problema, pero la situación es que debió haberse cerrado. Yo creo que se pudo haber sacrificado un par de meses para hacer una intervención en el talud y dejar habilitada la vía principal sin hacer un gasto tan grande en incluso la variante, que usted ha visto las condiciones de servicio que presta. Yo me las he paseado por todos los lados y he estado pisando ese lugar y las he recorrido, por eso le digo, que abrieron tres especies de vías. La una a la orilla de esa quebradita, la otra en la mitad y la tercera es la que va directamente al kilómetro 49, esta variante. Entonces, ¿pero por qué no utilizaron? ¿Por qué no fueron directamente hacia la que está en la mitad? Porque usted se para en la parte de abajo, en donde está tranquilamente, y ve que hay en la montaña al frente ya metieron la maquinaria inclusive. Sí. Pero la dejaron ahí y prefirieron abrir esta del kilómetro 49. Porque también había conflictos con los propietarios de los predios.
Se Eso declara de también. interés público. Sí, eso Si se es hace, pero posibilidades, la ley lo dice. usted ha conocido cuál es la posición que ha existido muchas de las veces con los representantes de la parroquia allá. Ahora hay una ventaja, ¿no? Las nuevas autoridades, al menos hemos tenido total apertura para poder hablar con ellos y trabajar con ellos. Sin embargo, esa es una decisión ya tomada. Para el 2 de agosto esa obra tiene que estar entregada. Hoy estoy yendo precisamente a las 11 de la mañana para ver el avance de la vía. Estamos esperando que 2 semanas antes, es decir, a mediados de julio, se pueda entregar. ¿Pero qué nos van a entregar? ¿Lo mismo que tenemos? La ¿o vía hay principal, otra? no. La variante queda como eso, una vía alterna que no tendrá que utilizarse necesariamente, sino la vía principal, que es la que ya va a quedar con el talud interno. Ya no hay posibilidades de que nos caigan las piedras, de que nos caigan las rocas. O sea, por todo ahí, puede piedras, pasar en que un rocas, evento natural. imagínense. Todo puede Pero pasar. Si ya estabilizaron, yo creo que lo hicieron pero de claro, manera técnicamente. por supuesto que sí. Están colocándose barreras dinámicas, están colocándose geomembranas para evitar que las piedras de menor tamaño también bajen. Hay un muro en la parte del pie del talud y esa intervención se va a hacer, además también el reasfalto de ese tramo. Y eso es lo que estamos yendo a ver ahora, ¿no? La solución técnica para intervenir el talud es adecuada. Nosotros hemos revisado ya las especificaciones técnicas del material, pero claro, nunca sabemos si se va a caer finalmente la montaña. O sea, esa es otra cosa, que es una condición natural. El riesgo obviamente hay que prevenirlo, pero la situación de la vía desde que se construyó, segundo, tiene dificultades técnicas y serias. Usted ha visto que hay tramos en donde está la vía en volado, que se hizo con perforaciones y anclajes, que eso en la China, pues que toda la tecnología que tienen y los recursos para dar mantenimiento a esas vías se puede sostener. Pero en cambio acá fue una decisión que en su momento, lo dijo, yo no sé, me parece que fue en la época de León Febres Cordero, me parece, que se dijo, hay que hacer una vía hacia Guayaquil, y se hizo por aquí, y ese rato se empezó a hacer el trazado. Claro, había la otra posibilidad, que era Chaucha, que era que es una vía Chaucha, hablado. que ese es muy buena, que se tenía previsto, inclusive en el gobierno provincial se hablaba de aquello, pero eso no ha madurado la idea, y seguimos con esa vía que es un peligro, es una especie de... Quien pasa por ahí debe de, si quiere de adrenalina, va por ahí, sí, no, porque encuentra de todo, no sabe qué es lo que tiene en el camino y no sabe qué es lo que le va a caer de arriba. Así es, y por más que nosotros pongamos a disposición la maquinaria o los recursos, en esta época de lluvia siempre vamos a tener estos inconvenientes, porque mientras no se intervengan los taludes, en el caso de la cuenca Moyeturo-El Empalme son 14 puntos críticos, en la cuenca Girón son 29, en la cuenca Girón tenemos en el kilómetro 66, en el ramal que se llama para entrar a Santa Isabel, ya habilitado solamente un carril. Y en este momento la urgencia, porque además ahí hay tráfico pesado, la urgencia es que podamos hacer una variante, lo hemos hablado ya con Anabel, con la alcaldesa, para que nos pueda ayudar con identificar el propietario de ese terreno y poder nosotros ampliar la sección de la vía, porque hacia el otro lado tenemos una pendiente bastante grande, profunda, y ahí sí es mucho más costoso que podamos hacer un muro. Muy bien, y ese es otro. A ver, ¿en qué se va a quedar el tema de la vía Cuenca Moyeturo-Puerto Inca? A ver, nosotros como Zonal ya hicimos los estudios de digamos, los términos de referencia para contratar los estudios, es decir, $1.400.000 para una vía y cerca de $1.600.000 para la otra. Para los estudios. ¿Cuál es el problema, segundo? Se acabó la emergencia el 20 de este mes. ¿No ejecutaron presupuestos? Nosotros esperábamos, son cerca de $35 millones, entre 30 y $35 millones. Esperábamos que en ese periodo de tiempo podamos contratar los estudios. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Vea usted. Viene el Banco Mundial en una comitiva desde Guayaquil. Y eso lo dijo el ministro, claro. Y se quedan en uno de los últimos derrumbes en el kilómetro 88, o en el kilómetro 56, perdón. Se quedan varados, no pudieron pasar. Cuando llegaron a Cuenca, hicimos también un recorrido en la Cuenca Girón, ¿no? Y ahí el Banco Mundial dice, esto no puede darse, es inverosímil que no podamos tener conectividad. ¿Qué es lo que les dijimos? Los estudios están en Quito, hablando nuevamente del centralismo, se hicieron aquí los términos de referencia, pero se van a Quito para autorización y para la firma de los contratos. Pero no es que es 2 pasos, pues. Se mandan de aquí a Quito, de Quito revisa en la Dirección Nacional de Estudios, luego regresa para que se hagan los cambios, luego regresa a la Dirección de Estudios, luego pasa al viceministerio pasa a la Secretaría de Planificación regresa con observaciones. O sea, le estoy haciendo el cuento corto para lo que se hace normalmente.
Estos estudios que estaban por contratarse, dice el Banco Mundial, no, pues si son 5 meses solo para los estudios, en el mejor de los casos, porque se hablaba de 8 meses por la cantidad de puntos críticos, y nosotros decimos, ajustando los plazos y ajustando al consultor, hagamos en 5 meses. Pero en 5 meses la vía puede colapsar, pues. Entonces, y luego viene la intervención de la licitación de obra, que son 15 millones de dólares en una vía y 10 millones en la otra, que eso está declarado en la emergencia. Y claro, para poder contratar se necesitan los estudios, porque la ley de contratación pública, y usted lo sabe, dice que los estudios deben ser actualizados, integrales, con presupuestos actualizados también. Pero si no teníamos los estudios, ¿cómo contratamos la obra? ¿Y qué dice todos los sectores a los que he hecho referencia anteriormente? Denos la vía ya intervenida. El Banco Mundial dice, muy bien, nosotros les vamos a dar los recursos, porque hay 150 millones de dólares en un crédito para todo el país, de ellos 35 millones para el ASUAI. No necesitan ustedes pasar por la ley de contratación pública y vamos a hacer una contratación simultánea, es decir, estudios, ejecución de obra. Y claro, los que hemos hecho ejecución de obra decimos, ¿y contratación pública cómo es esto? Entra la empresa, una sola empresa, o digamos, si es un consorcio de varias empresas, hace el estudio del primer punto, que más o menos puede tomar entre 3 semanas o un mes, se hace el estudio del primer punto y se interviene el talud o lo que se tenga que hacer. Y así sucesivamente los siguientes puntos. Esa era una excelente solución, es una excelente solución, y el Banco Mundial ha dicho el 9 de junio deberíamos tener términos de referencia listos, pero con el cambio del ministro hoy, ese es otro problema. Esperemos que se continúen las gestiones con el nuevo ministro para poder avanzar en el punto en el que quedamos con el Banco Mundial. Muy bien, ingeniera, casi le digo doctora, pero le voy a consultar. El 20 de marzo, el ministro de Transporte y Obras Públicas declaró en emergencia el estado vial, la E59 y la E582, es decir, la vía Cuenca-Molleturo, El Empalme y Cuenca-Girón Pasaje. Se declaró efectivamente esto, hay unos millones de dólares que hay para cada una de estas vías, pero ¿qué es lo que se hizo? ¿Para qué nos sirvió esta declaratoria de estado de emergencia? Hicimos los términos de referencia de los estudios y se quedaron en Quito, lamentablemente, pero con la alternativa que nos da el Banco Mundial, esperemos que hasta el 9 de junio podamos tener ya contratadas los estudios y la obra de manera simultánea. Esa es nuestra esperanza. Solamente nos quedamos en estudios, entonces una declaración de emergencia para quedarnos en estudios, que ya vengo escuchando los estudios desde hace más de una década. Porque la ley lo determina, segundo. La ley dice, no puedo contratar obras si no tengo estudios actualizados, presupuestos actualizados, estudios integrales, dice la ley. Vea, la ley de contratación pública, en lugar de evitar lo que se quiso en su momento, lo que probablemente fue el espíritu de la ley, que es evitar los porcentajes, evitar direccionar los contratos, lo que ha hecho es, eso no se evita, pues no, usted sabe, pues él trabaja en los términos de referencia con los contratistas que ya ganan antes de que se declare el proceso, antes de que se publique el proceso. Usted ya tiene contratistas que han ganado. Entonces, la ley no es que evita la corrupción, para nada, lo que hace es retrasar los procesos. Desde el mismo ministerio se ha planteado, y esto lo hablamos en su momento también con algunas propuestas políticas que teníamos para las seccionales, plantear una reforma a la ley de contratación pública. Muy bien, entonces esta declaratoria de emergencia era para que los estudios se aceleren, nada más. No, la ejecución de obra también. Y tengamos unas vías como las que tenemos en este momento, porque en la declaratoria de emergencia usted me dice, ¿cuántos millones se asignaron a la provincia de la Azuay? 35. ¿Cuántos se han gastado ahí? ¿Cuánto se ha invertido más bien? No se ha gastado, sino cuánto se ha invertido de los 35 millones de dólares. Absolutamente nada todavía. ¿Y esos recursos hay posibilidades de sí, por supuesto, claro que sí, por supuesto. ¿Cuándo los vamos a tener? Porque son 35 millones que le correspondía a la provincia de la Azuay, de acuerdo a la declaratoria de emergencia que hizo el presidente en otras provincias también, pero 35 le correspondía a la provincia de la Azuay. En realidad 104 millones, segundo. No, ahí está incluido una asignación que se hizo a Nabón a propósito de los deslizamientos que tenían también. Entrega de recursos al GAD cantonal de Paute, entrega de recursos al GAD de Santa Isabel, que se entregaron todos, 2 millones de dólares para el puente sobre el río Chantaco. Recordará usted pero que en la zona del Molino. Pero ese puente es un relajo, ¿usted se lo ha ido a ver? Claro. Que ya está a punto de irse también. Claro, en el último temblor ya se cosió. Al siguiente. Ya hay filtraciones de agua. Es que ese es el problema. Si se nos cae ese puente, nos quedamos incomunicados encima de esto. Es que ese es el problema de dar soluciones técnicas cuando yo no tengo estudios
actualizados, estudios estructurales, cuando se los hace por la necesidad. Es lo que sucede también en Marianza, en el kilómetro 7 de la vía Cuenca-Molleturo, que también se han hecho intervenciones que al contratista ni siquiera se le puede pagar todavía, porque la planificación en Quito dicen, es que esto no estaba en el PAI, es que esto no estaba en el POA. Vea, los gobiernos autónomos, las empresas públicas en donde he podido estar anteriormente tienen otra dinámica, pero lamentablemente los ministerios, si no dan las delegaciones a las respectivas zonales, esto no camina, segundo. Bueno, o camina después de un año o de un año y medio. Los ciudadanos ven esto nuevamente como una tomadura de pelo, ingeniera. Declarar la emergencia vial, 35 millones de dólares que hay para la provincia de La Suay, y seguimos viendo las mismas vías con los mismos problemas y que no tiene una solución. Por eso es lo que le señalo. Los ciudadanos solamente esperan ver los resultados. Cuando alguien nos viene a vender humo, como es el ministro de Transporte y Obras Públicas, y dice que esto es una declaratoria de emergencia, nosotros los ciudadanos esperamos ver ya pues las vías arregladas. Pero no es de que se da recursos, no se ejecutan los recursos y al final tenemos los mismos problemas de siempre, ingeniera. Entonces, ¿qué le puede decir usted a la ciudadana, a los ciudadanos, cuando nos dicen, nos venden humo? Y usted se presta quizás para la vendedera de humo. No, yo estoy desde adentro de la institución tratando de cambiar esa realidad. Usted. A ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero hemos tenido una voz muy fuerte respecto a la necesidad de delegación de las competencias. A ver, no de las competencias, porque es nuestra competencia, pero la delegación de la responsabilidad de los recursos. Porque podemos hacerlo desde aquí. No necesariamente tiene que venir, por ejemplo, una empresa de otra ciudad o de otro país para ejecutarlo, a menos que las condiciones de los términos de referencia de sus estudios o de esa ejecución de obra así lo exija y no tengamos profesionales cuencanos, que puede pasar. Y además se necesitan empresas con músculo financiero, aparte de la experiencia. ¿Por qué? Porque el ministerio, otra vez, tiene tardanza en los pagos. Con la empresa Asfaltar, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Nos hemos reunido con Juan Cristóbal Lloret, le he dicho, porque podemos hacer un régimen especial con Asfaltar, vea, Juan Cristóbal, hagamos un contrato directo con ustedes y apóyenos con el alquiler de maquinaria. Hagamos estas intervenciones. ¿Pero qué sucede? Que el ministerio le debe $1 millón ya a Asfaltar. Entonces, esa excesiva burocracia, esa centralización de los recursos, esa dependencia excesiva del Ministerio de Finanzas, hace que no se prioricen las necesidades urgentes viales. La voz fuerte que necesitamos tener desde la SUAY, pero no necesariamente en la glorieta. Porque yo hace un rato le decía, yo respeto mucho y me sumo a las necesidades que tiene la Asamblea Ciudadana, pero creo que vamos a tener que ir al arbolito para desde ahí, desde Quito, desde la Plaza de la Independencia, exigir los recursos. Mucha gente me dice, Dora, pero eres parte del gobierno, no puedes decir eso. No, es que desde adentro también hay que decirlo. Porque desde adentro, conociendo la realidad, hay que cambiarlo. Mi participación en la subsecretaría, y se lo he dicho anteriormente, me parece que lo hemos comentado, o en otro medio de comunicación, es exclusivamente técnica, no quiere decir que no política, ojo, pero sí principalmente técnica, atendiendo y conociendo lo que adentro del ministerio pasa. No hay equipo caminero, segundo. En su momento lo dijo Luis Mario cuando salió de la subsecretaría, pero probablemente esta voz debió haberse levantado mucho antes. Insisto, yo le quiero no muchísimo a la salida. ¿No van a arreglar entonces las vías? Lo vamos a hacer. Pero si 2 vías no han podido arreglar, declarando en estado de emergencia en la provincia de La Suay, dando dinero que nunca llega. Entonces, si 2 vías no pueden arreglar, ¿cómo van a poder arreglar los 4 accesos que tiene la provincia de La Suay? 2 vías, si ya estamos ahí. Yo en este momento cumplo con la tarea de transparentar lo que está sucediendo. Ayer en la reunión que tuvimos con la Cámara de Turismo, nos decía una persona que participó ahí, ingeniero, yo le agradezco la transparencia para ver qué hacemos, porque esta tiene que ser una solución de todos, de todo el sector, no solamente de la Asamblea. Y esto necesita llegar hacia Quito, pero para una verdadera toma de decisiones. Nos lo que vamos se tiene en marcha que hacer entonces aquí, en Quito. si es que toca, corresponde, pues. Usted lo está diciendo. Pero si es que la toca, subsecretaria hay que dice hacerlo. muy bien, vamos entonces a marchar en Quito, vamos, sí. Porque aquí ya la marcha no nos salió muy bien. Más bien salió la rectora de la Universidad de Cuenca que en su son también de un poco visibilizarse para generar activismo político, dice cosas que no tiene que decir, pero igualmente entonces nos vamos a Quito, la trasladamos a la marcha. La lucha es
de suma de esfuerzos, de suma de voluntades. Usted lo hará desde el periodismo, yo lo haré desde adentro de la subsecretaría y del ministerio. La asamblea lo hará con la convocatoria de las diferentes instancias, más allá de las motivaciones, pero lo importante son los resultados que podamos conseguir. Vea lo que pasó. La persona que ha estado permanentemente atrás de que esto se cumpla, de que estos recursos se cumplan, ha sido el vicepresidente. El vicepresidente siempre pendiente de que los recursos se destinen. La última directriz que recibió el gobernador la semana anterior del presidente fue: en Azuay la prioridad es la vialidad. Y en eso estamos. Hemos conversado incluso con el gobernador de sumar a través de otras subsecretarías, como por ejemplo la subsecretaría de Turismo, porque también es un sector al que le afecta, y hacer una sola fuerza desde adentro del gobierno, desde la SUAY, desde la zonal, para pedir que se deleguen esos recursos. Esa es la solución más urgente, digamos, o la más factible. Deléguenos los recursos y nosotros aquí administramos. Pero además, segundo, lo administramos con transparencia, hacemos convocatorias públicas, todo lo que corresponda, pero déjennos trabajar. Yo espero que la línea... No le están dejando trabajar, entonces, a ustedes lo que me dicen. Es el proceso, pero no es de este gobierno, ni es este ministro, ni el que vendrá. Pero entonces no hay voluntad. Es un sistema estructural, es un sistema estructural. Es cuestión de leyes, lo ha dicho el ex ministro igualmente. La ley de contratación pública. Y todo eso no permite. La ley de contratación pública, todo el sistema institucional, no solo del Ministerio de Trabajo. Pasa lo propio con el MIES, pasa lo propio con el Ministerio de Educación, pasa lo propio con el Ministerio de Salud. Por eso es que a veces aquí hay quejas de no tenemos medicinas, pero es lo que se heredó. Es una estructura del Estado que se ha heredado, lamentablemente. Muy bien, a este ritmo, ¿qué vías vamos a tener al año 2025? Porque hay un plan vial que lo propuso el presidente Guillermo Lasso, 2022-2025, pero ya estamos en el año 2023 y no vemos que ha mejorado la vialidad en la provincia de La Suay. Entonces, a este ritmo, ¿qué nos toca? En estos meses que le quedan al gobierno, pues no sé si 6 meses, ya se está vaya de a salida. reelegir. Así es. En estos meses lo que nos corresponde, por eso asumimos esa responsabilidad, es que esos recursos se ejecuten. Tengo conocimiento, y esto también ayer lo ha manifestado un representante del ministerio que estuvo aquí con la cooperación coreana, que existirá una declaratoria de emergencia nacional en el tema vial, y eso implica, ahí sí vamos a entrar a luchar con la gobernación, con la Asamblea Ciudadana, que le vamos a convocar y le vamos a pedir un comité empresarial que también está conformado con el sector industrial para que se deleguen las responsabilidades. En el marco de esa emergencia, que sí le corresponde al ministro, en el marco de esa emergencia, y entiendo que el presidente hoy dará declaraciones en ese sentido, yo espero que se concreten, y en el marco de esa emergencia, que nos deleguen los recursos y nosotros inmediatamente proceder a la contratación. Muy bien. ¿Qué debe de hacer, por ejemplo, la prefectura de la provincia de La Suay? Porque hemos entrevistado directamente a la viceprefecta Quintanilla, lo mismo lo dijo en el discurso revolucionario Juan Cristóbal Lloret, que señala que van a arreglar el tema de la vialidad, se va a arreglar la vialidad en la provincia de La Suay siempre y cuando exista la delegación de competencias que va de la mano con recursos. Yo le digo, no es tan fácil. ¿Por qué? Al tener ya los recursos, los ejecuta nomás directamente usted. ¿Para qué vamos a estar haciendo nuevamente otra vuelta más y hacer que el gobierno provincial diga, miren, yo estoy ejecutando esto? Pero, ¿qué es lo que debe de hacer, por ejemplo, Juan Cristóbal Lloret desde la prefectura de la provincia de La Suay? ¿Qué fuerza debe de hacer él? Sumar esfuerzos, y lo estamos haciendo. Ojo, ha habido total predisposición ahora que hemos tenido la emergencia en la cuenca Girón Pasaje para evitar los tiempos excesivos de espera de las personas que se quedan sin poder movilizarse. Hay volquetas de la prefectura que están cerca, la excavadora, y quiero reconocer también ahí al alcalde de Pucará, que ha tenido total predisposición. Ayer nos visitó en la oficina y dijo, yo tengo una excavadora, usted tráiganos la cama baja para poder transportar, y ahorita estamos justamente viendo eso para transportar la excavadora. Nosotros tenemos maquinaria también ahí, pero como somos varios puntos y en algunos casos bastante material a retirar, el municipio de Girón también estuvo ayer en el municipio y nos está dando la cama baja, nos está ayudando con maquinaria, con total apertura, y esa es la forma de trabajar. Si es que la prefectura tiene maquinaria cercana y nos puede ayudar a habilitar la vía inmediatamente. Muy bien, maquinaria gracias. En la prefectura, en lo político, ¿qué debe de ser el prefecto? ¿En qué sentido? Porque, a ver, el tema de la maquinaria no va a estar siempre ahí, tampoco no es lo suficiente para el tema de la emergencia que tiene la provincia de La Suay.
En lo político, pronunciamientos, en lo político, más presión, en lo político, exigencias, pero que no le hacen caso nuevamente al prefecto. Entonces, yo creo que la comunicación es importante. ¿Por dónde va? ¿A ir a golpear nuevamente las puertas allá? No. Debe de ir Lloret a la presidencia, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas o al Ministerio de Finanzas para pedir recursos, o qué, hacia dónde debe de dirigirse. A ver, hay que reconocer que es una autoridad electa y a lo que nos corresponde a nosotros también como ente seccional, digamos, del desconcentrado del gobierno nacional, es lograr esa sinergia de esfuerzos. Las acciones políticas, las acciones, no sé, sociales, complementarias que pueda ejercer el prefecto, como puede hacer el alcalde o los alcaldes de la provincia, son de su total potestad. Pero siempre y cuando agotemos el diálogo, la posibilidad de suscribir convenios, porque queremos firmar un convenio marco y luego convenios específicos. Si es que agotamos esa instancia y no logramos resolver los problemas, en este momento, usted sabe las marcadas diferencias que yo tengo con la línea política del prefecto, marcadas diferencias políticas. Sin embargo, en este momento nos convocan las necesidades, la emergencia y la urgencia, y para eso estamos. Entonces hemos dejado de lado esa bandera política, porque el principio de autoridad, y usted conoce de normativa también, así lo exige, porque ese es el cumplimiento que se tiene que dar a la ley. Es una autoridad electa, y con él, si es que podemos sumar esfuerzos, pues qué bueno, y hasta ahora la comunicación ha sido muy fluida. Sí se viene un proceso electoral, yo creo que ese es el principal inconveniente que nos va a tocar enfrentar, porque en este momento, incluso autoridades locales van a empezar a mirar a sus eventuales candidatos a la asamblea, por más que el periodo sea corto. Porque, por ejemplo, ya está de salida el señor presidente. No va a ganar nuevamente, a pesar de que el ministro Bernal, hoy presidente de Creo, ha dicho que nuevamente va a la reelección. Yo no creo eso, no sé. Bernal tiene su posición y creo que, claro, es muy consecuente con el presidente, por eso está de ministro el señor Bernal, no, pero no creo que gane. Y ya está de salida el señor presidente, no va a parar bola. Vamos a tener 6 meses más de vialidad como está en este momento. Seamos honestos, ingeniero. No, y ahí sí le digo con honestidad, no vamos a tener las mismas condiciones viales, al menos no en las que están ahorita, porque estamos haciendo un gran esfuerzo para tener maquinaria a disponibilidad, porque se nos viene un fenómeno del Niño, maquinaria a disponibilidad para poder darle mantenimiento continuo y mantener las vías habilitadas. Ya mismo se le va la vía. Por supuesto. La vía mide Cuenca-Girón Pasaje, ya mismo se nos va esa vía, porque existe un tramo que solamente está de Cascarón antes de llegar a la Unión. Hay un tramo en una curva en donde está Cascarón, y eso es un peligro evidente. La vía está colapsada, segundo, porque además está cumpliendo condiciones de servicio para los que no fue diseñada. Usted tiene ahí volquetas transportando materiales áridos, materiales pétreos. Que sale de Río Ricay, todo el tiempo. ¿No? Ahí hay un pasivo ambiental que será perpetuo. Es muy difícil que se pueda recuperar las condiciones del río Ricay. Ayer también hablábamos con el prefecto de la necesidad de intervenir en un puente de $6,5 millones, y el prefecto me decía, es muy difícil que en nuestro presupuesto nosotros podamos tener el recurso. Y yo le decía, sumemos esfuerzos. Hagámoslo con el GAD de Santa Isabel, hagámoslo con el propio ministerio, porque podemos hacer la gestión, y hagámoslo con la prefectura, porque esa sí es una necesidad recurrente también. Pero insisto, la suma de esfuerzos. Y otra cosa, hay que ver un modelo de gestión. Las mismas personas que son propietarias de volquetas nos dijeron cuando cerró la vía, los colectivos ciudadanos, y estaba también la alcaldesa de Santa Isabel, nos decían, oiga, si me tiene que cobrar un peaje, cóbreme, pero resuelva la vía. Entonces ya hay apertura. Sí hay posibilidades, y ahí hay un tráfico de cerca de 18,000 vehículos que pasan por ahí. Y en la Panamericana Norte, digamos, la cuenca, la vía rápida de la cuenca Azogues, también hay un tráfico promedio diario anual considerable. ¿Sabe cuál es el hueso de la delegación? La cuenca Molleturo. 2.500, 3.500, 3.600 vehículos, nada más, pero está Cuenca Chut de la Troncal. También. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho? Vehículos. ¿Qué es lo que ha dicho la Subsecretaría de Delegaciones? No podemos, porque el prefecto nos dice, deme la cuenca o la SEO. Verá que cuando ellos se opusieron en su momento y se la quitaron al exprefecto. Y ahora sí dice, deme la vía. Bueno, de alguna forma nos da la razón. Pero no se le puede dar solamente un tramo de vía que tiene facilidad para su mantenimiento en términos de inversión. No se requiere. A ver, sí se requiere inversión, pero es mucho más fácil recuperar, incluso por el tráfico que se tiene ahí.
Pero no, pues aquí sí necesitamos que también se hagan cargo del hueso, que es lo que le decía, que es la cuenca Molleturo. ¿Cuándo se concesionan para tener las vías? ¿O es otro problema? ¿Ahí hay problema? ¿Cómo? Si usted me pregunta a mí, vemos un modelo de gestión que incluso la prefectura ya hizo en su momento y sobre eso concesionamos. Pero hay una subsecretaría de concesiones y delegaciones que está haciendo los estudios, otra vez, que está haciendo los análisis de cómo concesionar. Pero si no hay el interés, como pasa en otras provincias, de las empresas concesionarias, de hacerse cargo de estas vías, ¿cómo lo podemos hacer? Muy no bien. podemos obligar. Bueno, entonces no hay solución. No hay, a ver, hay solución. Pero y es lo no que quieren le decía, dar la solución. Pero es lo que le decía, no es la lucha, y eso es otra cosa que antes de olvidarme. El vicepresidente que estaba atrás del cumplimiento de estos compromisos convocó a una reunión a todos los representantes de las cámaras, a la gobernación, a la subsecretaría zonal, al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Gobierno, que también está atrás de esto, pero lamentablemente la representación y la presidencia de la Asamblea Ciudadana se excusó, bueno, y luego vino ya lo de la muerte cruzada, entonces se detuvo ese trámite. Pero sí es necesario que podamos asistir a las reuniones que sobre todo el vicepresidente ha convocado para generar compromisos en ese momento. Si hay que hacer las delegaciones de las vías, que creo que es la solución más urgente, esperemos que eso se dé con el nuevo ministro. Muy bien. ¿Qué pasa con el tema del acceso sur? Si en las vías no pueden hacer, peor delegar más. Es que esa es parte de la delegación también. Es parte de la delegación. Se dio de baja la adjudicación. Pero eso ya también nos vendieron humo. Hace años. Recuerdo el acceso sur, ¿no? Sí, recuerdo. Mire, en el año 2018, aquí estaba, ¿no? Y fue justamente en junio del año 2018. Mire cómo nos vendieron humo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas firma con empresa pública de la Universidad de Cuenca EP 2 contratos de plazo de 1 año. Contratos para estudio. Acceso sur para estudios de 7 distribuidores de la vía Cuenca-Sogues. Aquí hay un portal en donde también justamente se los podría ver. Mire lo que dice: la planificación de una ruta de acceso sur de 14.73 kilómetros, tendrá 16 puentes, 5 pasos peatonales, un tramo de corredor de la vía Cuenca. Bastante. El estudio está hecho, ojo. Sí. El estudio está hecho, que ya es bastante. Pero pero esto es en el año 2018. De ahí viene el presidente, el ministro Marcelo Cabrera igualmente. Ajá. Habla de aquello. De ahí viene el ministro Darío, igualmente habla lo mismo. Pero no se concretan en ni uno ni lo otro. Solamente se concretan en vender humo. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Porque aquí yo le he tenido al ex gobernador Jaramillo y le ha dicho que eso ya estaba listo. Entonces, ya estaba todo listo, ¿por qué no se concreta nada? ¿Por qué no se consolida? Se adjudicó y luego se dio de baja la adjudicación a Hidalgo, que fue la adjudicataria para esa obra. Porque claro, después vienen otras visiones administrativas o políticas de hacer precisamente esta integralidad de las intervenciones con un eventual peaje. Pero esas son las decisiones políticas. Por eso insisto, fíjese que todas mis respuestas trascienden de ilusiones nomás. Todas mis respuestas trascienden a la necesidad de que podamos descentralizar esa responsabilidad. Pero ya tenemos un código orgánico de descentralización, el COTAT, imagínense. Pero eso tenemos el COTAT, cuidado, mire, confundimos. No. A ver. Segundo, el COTAT regula los gobiernos autónomos descentralizados. Dan las competencias para cada uno. Mira el 129, ¿qué es lo que dice? La competencia en las troncales, ¿de quién es? Del gobierno nacional. Sí, pero las vías de tercer orden del gobierno provincial. El COTAD habla de las responsabilidades de los GATS, provinciales, cantonales. Y hasta del gobierno. Responsabilidades no del gobierno específicamente. Las troncales, las vías troncales, dice sí. Sí, pero usted ya tiene una ley que regula las competencias que tienen los ministerios. Ojo, pero específicamente habla de las competencias de los gobiernos autónomos. Y le digo porque cuando estuve en el Consejo Cantonal, pues el COTAD era nuestra Biblia, ¿no? Para las funciones de alcalde, vicealcalde o lo que corresponda, hasta de los concejales, ¿no? Pero vea, está claramente definido cuál es el inventario vial de la red vial estatal. Eso está claramente definido. Están definidas las condiciones que tienen las vías. Cuánto está en pavimento rígido, cuánto está en asfalto, cuánto está en lastre, cuánto se necesita en bacheo. Todo está definido.
el ex ministro Cabrera habló de un plan de acción de 200 millones de dólares en donde están incluidos los pasos a desnivel y los intercambiadores. 200 millones de dólares, eso es lo que se necesita. Pero tiene que asignarse los recursos, por un lado. Dos, tiene que facilitarse los procesos de contratación y esto se puede hacer a través de delegación. Déjennos resolverlo desde aquí. Esa es mi posición. Muy bien. Y se lo vamos a decir al ministro en su momento cuando corresponda. Bien claro, ingeniera Dora Ordóñez. Y lo que nos queda concluir sobre este tema es de que Azuay y Cuenca vive del cuento. Nada más. Vive del cuento. Depende de quién se lo haya contado. Eterno. Desde los ministros, ¿no? Desde los subsecretarios, bueno, usted lo ha dicho claramente. Segundo, yo le estoy cuenteando aquí, le estoy diciendo la verdad. Yo le estoy diciendo, por eso voy a hacer la excepción, porque se escuchaba otra cosa del subsecretario Barzallo, ¿no? Y también de las autoridades que están en la misma gobernación, porque fue, por ejemplo, Matías Abad, quien también vino a decir cosas que se fue y no cumplió, pues. Entonces, vivimos del cuento, entonces, ingeniera. Necesitamos hacer gestión. Concluyo. A ver, sí hemos vivido del cuento desde hace varios años, ojo, no es este gobierno, por favor. Pero este también. O sea, sí, pues, o sea, lo que el ministro haya tenido como intenciones o que buena es parte fe, del gobierno, o que haya tenido buena fe, o que haya tenido una expectativa sobre la intervención vial, sobre lo que el Ministerio de Finanzas pueda autorizar, porque, ojo, el ministro no es que tiene en sus cuentas, ni la subsecretaría en sus cuentas los recursos, esto llega al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas, si usted no ejecuta una partida presupuestaria en un proyecto, dice, usted no lo hizo en abril, preste acá, porque acá necesitamos invertir en esto. Entonces esos son los problemas. Claro, los problemas están latentes. Imagínese, declarar emergencia vial, tener 35 millones y no invertir nada en esa emergencia vial. Entonces, ¿para qué carajo nos dicen que hay emergencia vial? Así es. Ingeniera, yo le nos puedo queda bien responder claro. desde hace un mes, sin embargo soy responsable con la institución y con lo que ha pasado en actos administrativos anteriores y lo que en este momento corresponde es resolver. Muy bien, ingeniera, finalmente, quiero que me saque de una duda. ¿Qué va a pasar con este tema de los fotosensores? Porque con fecha 11 de abril del año 2023 emitieron una notificación de resolución al entonces alcalde Pedro Palacios, la 018, en donde se disponía del retiro de los dispositivos electrónicos de la red vial estatal. Esto fue el comunicado que enviaron. Es un error. Y hay un comunicado a posterior elaborado por la Subsecretaría de Infraestructura Vial con apoyo de la coordinación jurídica que tiene el Ministerio, en donde se indica que esa no es competencia nuestra. Así que ese documento, para mí, con el criterio ¿No había llamaditas? Técnico y jurídico, Desconozco que hayan existido llamadas, pero lo que sí se dijo desde la Subsecretaría Zonal, porque yo llegué a los 2 días, me parece, o al siguiente día de lo que se dio esta rueda de prensa, mi criterio jurídico, porque usted sabe que también soy abogada, mi criterio jurídico es que no nos corresponde, esa es competencia no va a quitar los de la empresa radares. de movilidad. Es que no me corresponde, segundo. Bueno, ya me lo dice así. Sí, es que no me corresponde. O sea, es que no va a quitar los radares. Es que no me corresponde. Si fuera mi ¿A quién le competencia, corresponde? a la empresa de movilidad. Al alcalde Es la empresa de Cristian Zamora movilidad Matute. y al alcalde que entiendo ha dado esa disposición, verá los mecanismos jurídicos para hacerlo. Esa ha sido su propuesta de campaña y está bien, porque la ciudadanía ha conectado con ese requerimiento y puede ser mi posición ciudadana de estar de acuerdo. Ustedes ahí no pero se la meten, nada institucionalidad está por sobre las intenciones. Ojo, porque aquí hay una norma que tiene que cumplirse. Si es que en el ministerio estuviera la potestad o la posibilidad de retirarlos, ¿sabe qué haría yo, digamos, como ministerio, si tuviéramos esa posibilidad? Ya pues, si los radares tienen la finalidad de salvar vidas, que los administremos desde el ministerio entonces. Sí, pues porque todos los recursos que en este momento está captando la empresa de movilidad, pues a nosotros nos vienen bien para el mantenimiento vial. Pero ahí lo que se tiene que hacer es educación ciudadana. Yo siempre he dicho, no le den la plata al EMOV, cumpla la norma, no estacione donde no corresponde, o no haga giros en U donde no corresponde, o sea, no le dé plata al EMOV. Bien, entonces está claro, esto no es competencia del MOV, entonces se queda allá, no ha existido presión, ¿qué dice? No lo sé. Las llamaditas en donde sacó, sí, yo lo tengo el otro comunicado también, entonces, donde se ratificaba, pero parece que juegan a algo.
porque en este 11 de abril emitieron este comunicado y después dicen, no, yo también estaba de acuerdo que, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tenía la competencia para enviar tremendo disparate, pero sí lo hicieron para quedar bien con el alcalde Zamora Matute. Bueno, esa es una interpretación extensiva de quien haya firmado eventualmente esa disposición que no tiene ningún fundamento jurídico. Fernando Abad Cordero, subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, él firmó esto de aquí, claro. Él nuevamente nos vendió humo, porque ya la gente dijo, bueno, ya está, el alcalde salió a decir, nos dio la razón, y después se le cae pues, el discurso del alcalde. Es un comunicado que entiendo se ha elaborado desde la Subsecretaría de Infraestructura, en donde ya no está el ingeniero Paul, de hecho, y no fue el cambio por esto, fue a posterior, diré, pero jurídicamente no corresponde. Después se solicitó un pronunciamiento jurídico que dijo lo que realmente debe. No se van a meter entonces en los radares. Es que no es nuestra competencia, sí. Segundo. Sí, pero es que no se van a meter porque no es la competencia. Es que claro, me queda claro eso. No es nuestra competencia. Cuando sea nuestra competencia, yo estaré aquí para responderle qué es lo que debemos o no debemos hacer en el marco de la norma. Ingeniera, muchas gracias por estar en este medio de comunicación y gracias por la sinceridad que usted lo ha dicho, ¿no? Los funcionarios públicos están justamente para servir al ciudadano, no para ocultar lo que no se hace. Y lo ha señalado claramente. Emergencia vial, que no se ejecutó el tema de los recursos, el ministro vino a vender humo acá. El tema de la vialidad, no sé hacia cuántos años vamos a tener solución, porque el presidente Lasso dijo hasta el año 2025, pero ya están pasando los años y seguimos con el mismo desastre de las vías. El tema de la burocracia y los trámites, la ley de contratación pública, que es otro tema que se debe subsanar. Ingeniera, gracias por esto. Gracias, Segundo. Y esperamos tener una oportunidad a posterior para conversar con usted cuando habremos dado un paso más adelante en la suscripción ya de los contratos y los estudios de manera simultánea. Muy bien. Esa es nuestra lucha desde adentro. Muy bien. Además de los estudios, queremos las obras. Por eso le digo estudios y obra, y simultáneamente.